Hoy en 40 minutos vamos a compartir la segunda parte de un riquísimo diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el periodista, historiador y politólogo Hernán Brienza. Un encuentro para analizar el accionar de la justicia, las presiones mediáticas, el estado actual de la ley de medios, la responsabilidad de los comunicadores y los contrastes entre las políticas de los últimos años. Alessandra Minichelli y Hernán Brienza en una nueva emisión especial de 40 minutos. Me gustó hace poco, dijiste, y creo que lo habías repetido antes, pero cuando estuviste en Bariloche comentaste esto de que este gobierno había encarado un fusilamiento mediático judicial. ¿Por qué no nos amplias esa idea, sí, que es bien interesante? Yo el 11 de diciembre del año pasado analicé cómo venía la élite gobernante y dije que el macrismo tenía dos opciones. Si era lúcido, iba a ir hacia un desarrollismo industrialista, más que industrialista, productivo, porque el industrialismo deja de lado quizás a la agroindustria, ¿no? Y yo creo que la agroindustria tiene que ser uno de los pilares también del desarrollo argentino. Pero pongamos que el macrismo podría haber hecho un desarrollismo agroindustrial con algún tipo de ajuste hacia los sectores del trabajo, porque era inevitable que ellos lo hicieran, no lo hicieran, pero que podría haber sido lúcido en su forma de acumulación de capitales por parte de las clases dominantes, ¿no? Que eso hubiera sido lúcido y que hubiera sido más despacio, más atemperado. Un poco es la crítica que le hace Obama a Macri en estos días, ¿no? Si uno lee los diarios, aparecen críticas veladas por parte de la gestión de Obama diciendo que se apuró demasiado Macri. Yo creo que hubo apuro y falta de estudio, porque apuro, la verdad falta que de estudio y también de visualización de los impactos. Cada uno tiene que hacerse responsable del pero creo que impacto también social. eso tiene que ver con la necesidad de saqueos que sentían las clases dominantes, ¿no? Pero que sí, de recuperar todo lo que habían perdido urgente, rápido, en los primeros 6 meses. Sí, y creo que si hubieran sido lúcidos y si hubieran sido más contemporizadores, incluso hasta con el kirchnerismo, hubiera sido más complicado el enfrentamiento. La clase dominante, ahora voy a la pregunta, pero la clase dominante tiene un problema con el peronismo, que no sabe cómo tratarlo. En vez de sentarlo a la mesa y homenajearlo, lo que hace es combatirlo. Entonces lo que genera es el mito del peronismo como víctima, claro, ¿no? Entonces ahí se suma lo de la fusiladora mediático-judicial, ¿no? El macrismo armó lo mismo que armó la revolución fusiladora en el 55, que es hacer una caza de brujas sobre cualquiera que fuera peronista, ¿no? Le falta prohibir la palabra kirchnerismo, le falta decir que Cristina es una tirana prófuga y que Néstor es el presidente depuesto, pero en sus formas no se salieron desde hace 40 años. En sus formas judiciales, con la persecución de jueces corruptos y que todos sabemos que han participado de todos los negociados del Poder Judicial en estos años, incluso de haber tapado a los asesinos y a los que metieron la bomba en la AMIA, digamos, y todo ese encubrimiento. Esos jueces son los mismos que hoy persiguen al kirchnerismo, ¿no? Yo no le voy a sacar el hombro a la jeringa, por decirlo de alguna manera. Yo creo que la corrupción tiene que ser investigada, cualquiera sea el gobierno que haya sido. La diferencia es que vos te das cuenta que es una campaña cuando la corrupción se investiga solamente de un lado, solamente con pruebas ridículas y sobre todo con un show mediático que está más dispuesto a atontar al televidente que hacerlo reflexionar sobre lo que significa la corrupción en un sistema político, ¿no? Lo que pasa es que también me parece que se abandonó o nunca hubo o no tienen voluntad de hacer periodismo de investigación. Es muchísimo más sencillo para los periodistas. Muchos periodistas se sienten mucho más cómodos con esta instalación. Vos bien también lo dijiste, de la sospecha, que es como la nueva viveza criolla. Yo digo, me parece que Brienza tal cosa y a partir de ahí hago toda una construcción, le hago un daño terrible a la imagen pública de esa persona. Después, a 2, 3 meses vista o año, lo
que fuera, nunca logro construirle solidez a este planteo mío y ni siquiera lo valido en la justicia, porque la gente no es que se va al sitio del Servicio de Información Judicial y lee efectivamente cada uno de los autos judiciales, se entera por lo que dicen los medios monopólicos o hegemónicos y los periodistas de turno. Entonces, el daño que se le hace a la persona cuando efectivamente se comprueba que es todo un invento judicial para ponerlo en el banquillo de los acusados y que es todo mentira y que fue toda una construcción y que no hubo nada que esconder, todos los funcionarios tienen que rendir cuentas ante quien sea. Sí. Pero esto ya es como una terrible caza de brujas, ¿no? La sospecha nace de 3 actitudes individuales. Una, la mediocridad propia. La segunda es la envidia. Y yo creo que la tercera es la hijoputez. En este sentido. Sospecha el mediocre que no tiene la posibilidad de ir a confirmarlo con una investigación. Sospecha el envidioso que querría poder robar, pero no tiene las capacidades o las herramientas para hacerlo y cree que el otro roba, porque es lo que él haría. Y la hijoputez, que es, no importa si es verdad o mentira, pero yo tengo un objetivo político que es destruir al enemigo, entonces hago todas las denuncias posibles, para, aunque sean mentiras, para hostigarlo y sobre todo para quebrarlo moralmente al enemigo, ¿no? Esas son las 3 características propias de quien. Y aparte está escrita en algunos libros de quienes mediáticamente han instalado esta imagen del macrismo, ¿no? Está escrito, destruir al enemigo, la posibilidad de que se suicide. Sí. Tiene que ser así. Hacerle suficientemente daño como para que... Sí, eso es lo que intentan hacer. Y lo intentan hacer, eso en el sentido individual, pero hay un sentido colectivo de esto. El sentido colectivo es que nunca más un periodista se le ocurra defender a un gobierno nacional y popular, que nunca más a un político se le ocurra llevar adelante una distribución del ingreso en la Argentina, porque van a terminar siendo perseguidos por una casta político-judicial, que son los dueños de la Argentina, que van a castigar a quien quiera asomar la cabeza de la trinchera. Y además, lo que intenta borrar es de la memoria colectiva años en los cuales, mal o bien, todos hemos vivido un poco mejor, ¿no? Fundamentalmente, esas son las tres intencionalidades de estas políticas de ahora, y que tienen que ver con algo un poco más macro, ¿no? Los pueblos no tienen derecho a ser felices, solamente tienen derecho a ser felices las clases dominantes. Y lo terrible del trabajo de empoderamiento que se ha buscado en estos últimos 12 años es que se va diluyendo. O sea, la gente que consideraba que tenía derechos, que se había fortalecido sus derechos, que se estaba legitimando en la realidad, que se estaba haciendo efectivo, que tenía posibilidades no solo de tener derechos, sino de ejercerlos también, de golpe ha caído como en un esquema de descreimiento absoluto, o ha puesto en duda. Ahí tengo que hacer una crítica. Yo creo que no se generaron las herramientas políticas y organizativas necesarias como ni de educación, convengamos, tenemos los mismos libros. Sí, para contener a esas mayorías después de la derrota, ¿no? Yo creo que si hubiera habido, si la relación líder-mayorías hubiera sido mediatizada por generales y coroneles y tenientes, por utilizar una palabra que le caería simpática a Perón, yo creo que hoy la desbandada hubiera sido menor. Pero creo que no se generó esa estructura organizativa y creo que ese fue el gran error de previsión. ¿Pero vos crees que eso es inmediato a partir de una derrota política como la que tuvo el kirchnerismo? No, yo creo que la organización... ¿O vos crees que es algo progresivo que se da dando y que primero hay como una visualización individual de estar frente a una situación distinta, padecer lo que estamos padeciendo, donde basta de subsidios, basta de consumo interno, no puedes tener plata en el bolsillo, tenés que pagar tus impuestos, tenés que pagar servicios públicos caros? La organización tendría que haber sido ¿tendría que haber dado respuesta? Antes. ¿Vos crees que la dirigencia estuvo ausente? No, creo que por diferentes motivos, no quiero culpar, sino ir sobre lo que creo que son errores que nos tienen que hacer crecer. Yo creo que tendría que haberse construido una organización muchísimo antes. Yo creo que ya desde el 2010 se tendría que haber construido una organización que no fuera solamente una organización
juvenil, sino que fue una organización que tuviera un trasvasamiento generacional, que tuviera un trasvasamiento político, pero que tuviera una cierta solidez estructural que te permitiera tener una relación estructurada en el movimiento obrero organizado, que estuviera estructurada en las pequeñas y medianas empresas y que pudieran trabajar anudados. Yo creo que los grandes pilares del mercado interno, que son las pequeñas y medianas empresas y la CGT, tendrían que tener hoy varios medios de comunicación propios y tienen capacidad económica para sostenerla. Y yo creo que eso hubiera tenido que ser... Sí, hubiera evitado caída de medios de comunicación como Tiempo y etcétera, entonces está bien. Sí, yo creo que bueno... Sí, porque hoy ya no hay espacio para quienes opinan distinto. No hay ningún... No. Pero también en términos políticos. El kirchnerismo tendría que haber tenido dos o tres candidatos para cada uno de los puestos y cada uno de los cargos. Y yo creo que eso le hubiera dado una mayor fortaleza. Y yo creo que hoy, si el kirchnerismo hubiera tenido 10 figuras constantemente hablando en todos los medios, peleándola, discutiéndola, imponer el discurso del macrismo hubiera sido mucho más difícil. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, un diálogo clave para difundir la nueva economía. Entrevista a Joan Melé, referente mundial en banca ética, con la editorial de Alessandra Minichelli, comparándola con la finanza especulativa. Además, viajeros voluntarios, recorrer el mundo con espíritu solidario. América Latina y el cambio climático por el doctor Bernardo Klicksberg. Y como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguir en kioscos. Suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com, recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de Forbes. Seguimos compartiendo con ustedes este diálogo entre Alessandra Minichelli y Hernán Brienza. Ahora con la visión crítica del periodista sobre los medios y sus intereses últimos, pero también con una autocrítica en materia de comunicación. A ver, yo creo que en algún punto los comunicadores ligados al kirchnerismo no pudieron escaparle al propio relato que generaba el kirchnerismo, que debería haber sido pensado también desde otros lugares. Creo que... Sonaba muy monocorde esta. Y eso que vos te definiste siempre como un cuadro comunicacional de una situación... Yo siempre fui heterodoxo, además. Siempre dije cosas diferentes, porque me parecía que era mi forma de aportar, y que mi forma de aportar es siempre cuestionando mi propio pensamiento, digamos, ¿no? En ese sentido... Pero yo en algún punto he sido también víctima de esa heterodoxia. Claro. ¿No? Víctima no víctima en el sentido más cariñoso del término. ¿No? Yo fui un gran beneficiado y no solamente personalmente, sino profesionalmente, en el sentido de que pude entrevistar a Cristina. Mis libros estuvieron en manos de Cristina, en manos de Chávez. Yo no puedo, pero creo que también uno comete errores, que es el no ver, por ejemplo, y no poder avisar a tiempo. Píldoras venenosas que estaban instalándose, claro. Yo creo que sí. Claro. Otros mensajes que estaban teniendo otra penetración. Si los comunicadores hubiéramos podido avisar, yo creo que algo avisé, pero no fue suficiente, no fue... Quizás tampoco no fue con el mismo ánimo monocorde. Quizás yo tampoco lo vi, ¿no? Y no lo vi patente lo que estaba pasando en algunos sectores de la mayoría, ¿no? Y eso son cuestiones que hay que pensar, que hay que revisar, que hay que... Sí, mucha historia y poco marketing. Tendrían que haber hecho los periodistas más cursos de marketing, porque en definitiva fue eso lo que terminó. Yo siempre dije, ¿no? que había que utilizar las herramientas comunicacionales más modernas para dar esa batalla, porque no alcanzaba solo con la política. Claro. Porque el sujeto receptor, es decir, el votante,
no es un sujeto que estudia sociología. Claro. Es un hombre que trabaja 10, 12 horas por día y llega a su casa cansado y no tiene la posibilidad y el tiempo ni las ganas de informarse. Y la búsqueda de herramientas como para un pensamiento crítico, concretamente. Entonces, no como para... No, le tenés que dar todo más... No, él ve lo que ve, lo que puede ver. Claro. Y si lo que puede ver es Tinelli y un programa donde todos se gritan y todo es lo mismo y todo es divertido, no tiene posibilidades de ver otra cosa. Entonces yo creo que en ese sentido no hay que hablarle solamente a los sectores informados, sino que hay que hablarle a todos los sectores, ¿no? En ese sentido, la apuesta cultural a los sectores medios ilustrados deja fuera a los sectores del trabajo, a los sectores populares que no tienen esa posibilidad, ¿no? Y no estoy diciendo que haya voto mejor o voto peor, porque hay un voto intuitivo en los sectores populares que también ven su realidad y la pueden comparar. No degluten lo que le dicen los medios de comunicación acríticamente e irracionalmente. Lo que pasa es que no tienen la posibilidad de consumir otros productos culturales o ideológicos. Y es ahí donde se produce una dificultad en la competitividad electoral, porque si uno ve solamente una cara de la moneda o una voz comunicacional, es muy difícil salir de esa. Mismo también, a ver, la manipulación del mensaje o la manipulación de la información por parte de los medios monopólicos fue muy fuerte también, ¿no? Porque tenías el televisor en silencio en una confitería, era el mismo medio que en el graph decía una cosa, lo que comentaba el locutor era otra, y si profundizabas en la bajada del texto era otra, porque bueno, habría... Sí. Los medios de comunicación no hacen periodismo. Claro. Hacen operaciones políticas todo el tiempo. Todo el tiempo. Y en realidad hacen operaciones político-económicas porque son una empresa, no son ni siquiera un partido político. Y yo creo que esa es la gran mentira, ¿no? La gran mentira de la comunicación en Latinoamérica es que la hacen empresas transnacionales o empresas, a lo sumo, monopolios nacionales, pero que esos monopolios tienen sus propios intereses y tienen sus propias jugadas políticas y se esconden en la lógica de la prensa, en la lógica de la independencia, en la lógica del periodismo puro y no hacen otra cosa que campañas políticas, económicas y de operaciones en favor de su propio beneficio, ¿no? Y después de toda la pelea y la discusión que se dio para la ley de medios, la famosa ley de medios que nunca se pudo poner 100% en ejecución y hoy está destruida, claramente destruida, desarmada, desmantelada, ¿dónde nos deja como país? Nos deja solo frente a medios monopólicos, solo frente a la concentración económica del poder, solo Lo primero que hizo de el macrismo rodillas. fue de destruir la ley de medios y el AFCA, porque saben que hoy el espacio público de la democracia se juega en los medios de comunicación. Y yo creo que no se puede pensar la democracia si no se repiensan los medios de comunicación. Ellos saben que la herramienta donde se engaña a las mayorías son los medios de comunicación. Entonces fueron por los medios de comunicación. ¿Y qué pensás vos de esto de 10 años vista? La gente ya, los chicos no consumen televisión, sino que consumen solo internet, y entonces las movidas en las redes y los canales on demand, y yo miro lo que quiero. ¿Y vos crees que ahí se abre toda una expectativa nueva vinculada a la comunicación, o que van a penetrar también los medios monopólicos en esto y van a cooptar con troles que te putean en el comentario o te ponen distintas cosas? Sí, obvio, ya están. Sí, ya están fuertemente instalados, ya están fuertemente. Claro, tanto que en Facebook el número 1 era Macri y no sabía de dónde sacaba los seguidores. Sí, sí. Basta ver cómo funcionan los trolls en Facebook y en Twitter como para saber más o menos cómo se está moviendo. Cómo se está moviendo, ¿no? También hay que ver algo, ¿no? Formatean también la cabeza, ¿no? Yo no he podido ver demasiado cine italiano ni demasiado cine francés en Netflix, por ejemplo, ¿no? Ajá. Sí he podido ver comedias románticas, sí he visto películas de aventura que me gustan mucho, que las disfruto mucho, algunas series, sobre todo una serie en contra de la clase política estadounidense con House of Cards, pero no he visto, por ejemplo, no he visto Novecento de Bertolucci. Feo, sucio y malo tampoco está, yo la busqué que no está. No está en Netflix.
Entonces, marcó. eso también te marca, Claro. te formatea lo que vos ves y formatea tu estética. ¿Para qué ¿no? lado tenés que ir? ¿Para qué lado no podés ir? Las sugerencias que te hace Netflix son sugerencias que también tienen que ver con tu consumo, pero fundamentalmente tienen que ver con lo que ellos te imponen, ¿no? Digamos, eso... Claro. Y eso también juega como todo un mismo rol, porque si en estos nuevos conceptos de data center, minería de datos, o etcétera, etcétera, vos ves que la gente se inclina por esas cosas, vas a reorientar todo el consumo en función de eso. O sea, como tampoco hay una apertura que permita, a ver, ¿qué chico de 20 años mira Feo, Sucio y Malo? Por decirte cualquier cosa. Bueno, muy poco. Pero que no saben, no tienen capacidad no tienen posibilidad de acceder a eso. Claro. Excepto que estés muy parcializado en el estudio de cine. Claro. Bueno, que tengas en tu familia... Además es tanta la información que es muy difícil Claro. abarcar toda la información, ¿no? Y ahora, Hernán, cuando retomes tu tarea docente, vas a tener que reforzar conceptos de ética profesional, vas a tener que recrear el pensamiento sobre los valores de la justicia, ¿no? Me parece que como hay tanta como irresponsabilidad social, como hemos vuelto a la sociedad de beneficencia, como estamos en un país tan raro que cuestiona todo, me parece que focalizarnos en la ética de la profesión, focalizarnos en la profundización de las convicciones, de lo que uno piensa, en lo que uno cree, en lo que uno debe creer, no tiene que ser como un norte desde la educación, ¿no?, a los chicos. Sí, yo en realidad creo en las convicciones. Y creo en que uno tiene que ser lo más coherente con las convicciones posible. Uno no siempre es coherente con esas convicciones, pero creo que uno tiene que ser lo más coherente posible. A mí no me gusta mucho ni la palabra moral ni la palabra ética, porque me dejan mucho para discutir y para debatir, ¿no? La moral de quién, la ética de quién, digamos. Yo creo más en la honestidad intelectual de cada uno de los que estamos cerca de la comunicación, ¿no? Yo creo que si hay un capital que uno tiene como comunicador o como historiador es la honestidad intelectual. Porque lo demás es bastante discutible. La mirada ideológica es discutible, los intereses económicos son discutibles, pero cuando uno se encuentra a la necesidad de decir, bueno, esto me parece que es verdad y lo defiendo desde ahí, me parece que ahí hay un grado de honestidad intelectual. Yo no puedo cuestionar a nadie que por una necesidad económica haga algo que no esté de acuerdo con sus convicciones. No hago juicios éticos sobre los demás, digamos. Tampoco permito que le hagan sobre mí, digamos. Yo tengo claro quién soy, qué soy, a dónde voy y qué pienso. Pero a mí la mirada juzgadora hacia el otro me produce un poco de temor, ¿no? De temor colectivo. Yo prefiero tener la libertad de decirle a una persona que considero que es una hija de puta, que es una hija de puta. Bueno, pero eso, no hacerle juicios morales. Bueno, pero vos fíjate que en el planteo de la ética profesional se entronca con todos estos valores que nos enaltecen como personas. ¿Cuáles son los valores? La justicia, la solidaridad, el espíritu público, todo lo que hace que uno después sea coherente o no en la vida con su pensamiento. Sí, pero Daddy Brieva tiene una frase que es muy buena, ¿no? Vienen a hablar de moral con la bragueta abierta. Y yo creo que es eso, ¿no? Los que hablan mucho de moral, yo el otro día escuché en uno de esos programas que se hablaba de delincuencia moral a los periodistas de 678. Yo, una persona que dice eso, me merece mi absoluto repudio en términos personales y en términos... Sí, de valoración humana. Sí, ¿no? Entonces, qué sé yo... Lo que pasa es que la terminología se ha vapuleado ¿desde qué lugar, mucho no? también. Claro. ¿Desde qué lugar un tipo dice, acusa de delincuente moral a otro, ¿no? Sí. Yo creo que estamos viviendo un tiempo de mucha miserabilidad, de mucha mezquindad y de mucha mediocridad. Sí, todas me con parece M, que ¿no? va para largo también, estoy sintiendo. Sí, todas con M. Con M, sí. Está bien.
Bueno, me parece que fue un diálogo muy entretenido y, no fue y muy alegre, instructivo. No, y la verdad que es muy lindo escucharte como historiador y es muy interesante escuchar tu pensamiento, así que la verdad que estamos profundamente agradecidos que hayas tenido la deferencia de compartir este momento con 40 minutos para un programa de responsabilidad social en la comunicación, en la información, y como yo siempre digo, yo a veces recreo una frase de Tagore que dice: puede que el conocimiento nos haga poderosos, pero logramos la plenitud cuando alcanzamos la comprensión. Y comprensión a veces es simplemente ponerse en el lugar del otro, desde el lugar en que te toca trabajar o desde incluso la investigación periodística, y pensar primero en el otro, y el otro es al que vas a investigar y el que va a recibir la información que vos le vas a pasar. Entonces, me parece que el ejercicio de la comprensión es la que todavía nos está faltando a los seres humanos, o a los argentinos, o al momento histórico que estamos pasando. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo en realidad creo que lo que está faltando es la relación con el otro. Sí. Creo que todavía ni siquiera estamos a la altura de reconocer al otro, por eso no podemos comprenderlo y ponernos en el lugar del otro. Claro, claro. Porque el otro además tiene que ser negado. Y hoy nos están fomentando el individualismo, ¿sí?, cada vez más. Esto del yo sí puedo, el yo puedo solo, el yo no necesito a nadie, es muy dañino para la construcción de la identidad colectiva de un país y de una nación. Sí. Gracias, Hernán. Muchas gracias por acompañarnos. Y así llegamos al final de este diálogo entre la doctora Alessandra Minicheri y el periodista, historiador y politólogo Hernán Brienza. Gracias por habernos acompañado. Y sufría